Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, beneficios y todo el bienestar que nos provee día tras día. En esta ocasión queremos comenzar esta enseñanza de la palabra del Señor y vamos a estar leyendo el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 43 al 47. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 47, nos dice así la palabra de Dios. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Un problema que todos tenemos es la falta del dominio propio, es decir, perdemos el control muchas veces a través de las pasiones, lujurias, tentaciones, emociones negativas y tantas otras cosas que día tras día podemos estar batallando. Como esta escritura nos lo muestra, aquí nos muestra el Señor Jesús tres áreas donde podemos nosotros perder el control y donde necesitamos aplicar el dominio propio. Primeramente dice, si tu mano te fuese ocasión de caer. También dice, luego dice, si tu pie te fuera ocasión de caer. Y da un ejemplo simbólico que es mejor cortarse la mano, cortarse el pie con el cual uno va a pecar, va a fallar, así como también sacarse el ojo, porque es mejor, como dice el Señor Jesús aquí, entrar al cielo sin una mano, sin un pie, sin un ojo, que todo el cuerpo ser echado en el infierno. Lógico, sabemos de que el Señor Jesús esto lo está simbolizando, donde menciona la importancia de cuidar lo que vemos, lo que hacemos regularmente, porque manos y pies pues se refiere al accionar, al hacer, los ojos al mirar. Por lo tanto, en esta ocasión, basándonos en este pasaje, vemos que necesitamos dominio propio sobre nuestras manos, sobre nuestros pies y especialmente nuestros ojos, que son las ventanas de nuestra alma, porque la Biblia, el mismo Señor Jesús dice que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, pero si nuestro ojo es maligno, es malo, todo nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando sobre el tema, la importancia del dominio propio. Y primeramente vamos a estar mirando las características del dominio propio. En primer lugar, podemos decir que una de las características del dominio propio, o la templanza, como lo traduce la Biblia Reina Valera, porque aparece como templanza, pero pues traducido podemos decir que templanza es dominio propio. Esta templanza o dominio propio es la última en la lista del fruto del Espíritu Santo. Hay 9 características del fruto del Espíritu Santo, comenzando con el amor y terminando con templanza, o sea, dominio propio. El hecho de que sea la novena no significa que es la menor, sino que es la que enlaza a las demás, ya que es un término que abarca todo el campo de las emociones y pasiones. Porque con dominio propio podemos nosotros controlar nuestras emociones y pasiones, pero sin dominio propio podemos nosotros fallar y caer y tener un descontrol en esto de las emociones y las pasiones humanas. Habla también del control del espíritu, del cuerpo y de la mente. Tiene que ver con los enemigos que están en contra de nosotros, ¿verdad?
como los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, las pasiones deshonestas, la lascivia. Y pues aunque aquí en la escritura que hemos leído solamente menciona la mano, el pie y el ojo, también podemos decir, conforme nos lo presenta el contexto remoto de la Biblia, contexto remoto, o sea, quizás no está aquí, pero está en otras partes de la Biblia, otro miembro que también tenemos que cuidar para no pecar es la lengua, que más adelante vamos a estar considerando más sobre ello. Por lo tanto, esto es una. En segundo lugar, en cuanto a las características del dominio propio, es el control de los malos deseos, o sea, todo deseo que no está de acuerdo conforme a los principios de la palabra de Dios, todo mal deseo, o sea, todo deseo, o sea, hay deseos que no son malos, hay deseos que sí lo son, y una de las maneras que podemos comprobar la diferencia entre los buenos y malos deseos es que todo aquel deseo que va en contra de los principios de la palabra de Dios, en contra de la santidad de Dios, entonces esos se caracterizan o se ponen en la categoría como malos deseos. Pero aquellos deseos que no violamos, no fallamos, no pecamos, entonces no están en las categorías de malos. Por lo tanto, es el control de los malos deseos. También otra característica del dominio propio, que es el control para hacer el bien y funcionar en libertad. En otras palabras, esto quiere decir que tenemos la fuerza para poder con libertad hacer lo bueno y no lo malo. Tenemos la libertad a través del Espíritu Santo que nos capacita, que nos da la fortaleza para no pecar, no caer en las tentaciones, controlar nuestras emociones y todo aquello que nos encamina a una desobediencia o en cierta manera a lastimar a las personas a nuestro alrededor. También podemos decir que el dominio propio consiste en el dominio del yo. Por naturaleza el ser humano es egoísta y el egoísmo es que lleva a muchas personas a actuar de una manera descontrolada y por eso toda persona egoísta necesita el dominio propio. Miren, cuando hablamos como que el dominio propio consiste en el dominar el ego, el yo, con el propósito para que la gloria sea de Dios y también pues para que nosotros nos vaya bien. Por lo tanto, se obtiene este dominio propio para controlar el yo mediante la rendición a Dios y cuando nos comprometemos a caminar con Él haciendo su voluntad. Así es cuando el Espíritu Santo hace la obra y nos ayuda a renunciar al yo y dejar que sea Cristo el que reine en nuestro corazón, porque el yo, el egoísmo, es cuando una persona es egoísta sobremaneramente, es porque en su corazón el yo, el ego está en el centro de su corazón. Entonces tenemos que sacar a ese ego, a ese egocentrismo y dejar que Cristo more en nuestro corazón, reine en nuestro corazón y así no caer en este pecado que viene siendo el egoísmo. También otra característica que podemos decir sobre el dominio propio es un autocontrol que significa tres cosas. Primero podemos decir que es un autocontrol que nos ayuda a refrenarnos de todo mal conocido, ya que hemos sido llamados a ser temperamentes en todas las cosas, o sea, tener templanza, tener control en todas las cosas. Segundo, es más que vigilar los malos deseos y apetitos carnales pecaminosos. Quiere decir que pensamos lo mejor y nos abstenemos de los demás, como nos dice Hebreos, despojándonos de todo peso del pecado, porque muchas veces el dominio propio nos ayuda a poder controlar el pecado. Tercero, el autocontrol significa, involucra ser una persona disciplinada en la vida. El ser disciplinado ayuda mucho a poder controlar esto que estamos hablando de las emociones y tantas otras cosas. Finalmente, en cuanto a las características del dominio propio, esta templanza es posible cuando nos damos cuenta de que somos humanos y que necesitamos la ayuda de Dios, y es cuando el Espíritu Santo nos ayuda, nos da el poder
para poder nosotros vencer y poder así aplicar el dominio propio en nuestras vidas. Hoy en día, pues una de las áreas que batallamos es con nuestro carácter. Muchos tienen un concepto equivocado en cuanto a eso del carácter. Nosotros listamos dos, por así decirlo, dos formas en que el carácter se refleja. Decimos los que tienen carácter débil, los que tienen carácter fuerte y los que tienen carácter templado. Entonces, pues para nosotros en el concepto humano, un carácter débil es aquella persona débil que no puede hacer decisiones por sí misma, que las emociones, que cualquier otro sentimiento lo agobia, lo tumba, lo vence. En cambio, el carácter fuerte, pues es aquel que lucha y que vence y que logra alcanzar los objetivos. Pero muchas veces pensamos equivocadamente que un carácter fuerte es la persona enojona, que habla más, que grite, que todo le tiene miedo. Pero déjeme decirle una cosa. Vamos a decir que yo puedo nomás, sí está bien el carácter templado, pero yo puedo nomás enlistar dos áreas del carácter: el carácter débil y el carácter fuerte. El carácter débil, para mi punto de vista, son las personas débiles que no tienen voluntad propia, que su voluntad, no tienen fuerza de voluntad para hacer decisiones, para controlar sus emociones. Pero el carácter fuerte es lo contrario. Un carácter fuerte es la persona que tiene dominio propio, que controla sus emociones, que puede en momentos de presión, de tempestad, de aflicción, mantenerse sosiego, tranquilo, y más si pues tiene fe, se centra su fe en el Señor. Equivocadamente muchos dicen, no, él tiene carácter fuerte porque es enojón, porque es irritable, porque grita, porque brinca y todas esas cosas explotan. No, ¿sabe qué? Una persona enojona, respondona, irritada, es un carácter débil. Porque una persona que grita, que se enoja tan fácilmente, que pierde el control, no tiene dominio propio. Si tuviera un carácter fuerte, controla sus emociones, tiene dominio propio, no se enoja, no explota mucho menos. Por lo tanto, entendamos que carácter fuerte no es el que grita, no es el que se enoja, no es el que, antes por el contrario, el que se enoja es el carácter débil, el que pierde el control. Pero el que controla sus emociones, sus sentimientos y actúa calmadamente en medio de la tempestad, es porque ese tiene carácter fuerte, tiene el dominio propio, y mayormente si cree en Dios, el Espíritu Santo le ayuda. Por eso nosotros buscamos tener un carácter fuerte y no un carácter débil. Y por lo tanto, el dominio propio es una señal de una persona con carácter fuerte, porque el que tiene carácter fuerte hace buenas decisiones, no cede a la tentación tan fácilmente, controla sus emociones, porque el dominio propio ahí está presente. Entonces, mi hermano, mi hermana, busquemos, pidámosle a Dios que fortalezca nuestro carácter y que sea un carácter fuerte, para que de esa manera podamos nosotros no fallar y dar gloria a Dios por todo lo que hagamos. Amén. Ahora, ya que entendemos lo que es las características del dominio propio, vamos ahora, en segundo lugar, mirar las áreas donde debemos ya de una manera específica tener dominio propio, tener templanza. Bueno, hemos visto que el Señor Jesús nos habla sobre el pie, la mano, el pie y el ojo. Bueno, la lista que yo voy, los siguientes son tres áreas generales que yo creo que son muy importantes, y ahí incluye lo otro. Primero, una de las áreas, aunque en el Evangelio, cuando Jesús habla de cortarse la mano, el pie y el ojo, no habla de la lengua. Como les mencioné, hay en otro contexto remoto, en otras partes de la Biblia, nos enseña a tener control sobre la lengua. Y este es el primero en la lista, uno de los más importantes que debemos tener dominio propio, y por no decir que es en el que más fallamos, porque hay esa lengua que muchos tienen, es una lengua peor que una espada, aún lenguas venenosas que pican,
que dañan la vida de las personas, que destruyen matrimonios, que destruyen familias, que se destruyen relaciones entre padre, hijos, viceversa, que destruyen iglesias. Porque hay gente que con su lengua hace tanto daño. Mire cómo lo presenta Santiago. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 3, versículos 5, 6, nos presenta que la lengua es un miembro destructor, destruye. Si la lengua no se controla como debe de ser, como nos dice la santa palabra de Dios, va a ser un miembro destructor. Veamos, o escuchemos lo que dice. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Esa parte final, mire, ¿dónde va a terminar una lengua descontrolada, una lengua destructora, una lengua dañina? Va a terminar en el lago de fuego, en el infierno. Dice que es pequeña, pero se jacta de grandes cosas. ¿Cuánta gente por su lengua, por su hablar, se consideran superiores, se creen los reyes del universo? Por eso dice, así como un pequeño fuego enciende un bosque, que California, cada verano vemos cuántos incendios por una mechita, algo pequeño que comenzó ese incendio y decenas, cientos de acres, miles de acres son consumidos por el fuego. De la misma manera la lengua es como ese fuego que aunque sea pequeño, comienza en inicios pequeños, pero después dice, inflama toda la creación. O sea, trae destrucción, daña, destruye todo a su paso, así como el fuego. Por eso la lengua hay que prestar mucha atención a ello. Nos dice, hay un versículo que nos habla, el mismo Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, nos dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse o enojarse. O sea, debemos nosotros prontos para escuchar lo que se nos dice, y más si son consejos, tardos para hablar. O sea, tardemos lo más que podamos en hablar y dejar que otros nos hablen, y tardos para airarse. Y ahí es donde muchas veces fallamos nosotros, y más cuando somos personas que hablamos mucho. Ahí es donde tenemos que aplicar el dominio propio. En fin, la lengua, hay que tener cuidado con esa lengua. Hay gente que se viste de santidad, pero nomás se visten, pero no es que tengan santidad, pero tienen una lengua más grande que una corbata. Spurgeon, un predicador, pastor inglés que se le ha llamado el príncipe de los predicadores de ese tiempo, un hombre que, wow, tremendo siervo de Dios con unas predicaciones. Nos cuenta en una de sus anécdotas a una ancianita en la iglesia que a lo que nos da a entender era murmuradora, criticona. ¿No se les viene a la mente a alguien? Pues si es usted, arrepiéntase porque eso no está bien. Porque a veces pensamos en otra persona, podemos ser nosotros. Pues dice que esta hermanita llega y trae unas tijeras en la mano y le dice al hermano Spurgeon, pastor, déjeme, le voy a cortar esa corbata tan fea que trae. ¿Qué le importaba a ella la corbata si a él le gustaba? El hermano rápidamente le quita las tijeras y dice, hermana, saque la lengua. Y ahí se termina la anécdota. Por eso hay gente que tiene una lengua tan larga, tan dañina, que destruyen, como ya mencioné anteriormente, muchas familias, muchos matrimonios, aún se van a guerra por causa de la lengua. Por lo tanto, la lengua es un miembro destructor.
También nos dice la Biblia que es la gloria del hombre como también su ruina. El mismo Santiago en el capítulo 3, versículo 9 al 10 nos dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, es gente que bendicen a Dios, alaban a Dios, dicen Dios te bendiga, pero después, a escondidas o detrás de usted, lo están criticando, lo están murmurando, lo están maldiciendo. A eso se refiere el hermano Santiago, de que tenemos que tener cuidado con esa lengua, que por un momento bendice, pero por otro momento maldice. Tengamos cuidado, no podemos nosotros usar la lengua para bendecir y maldecir, o sea para bendecir o sea para maldecir, pero como hijos de Dios, nuestra lengua solamente debe ser para bendecir. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4, 25 y 29 y 31. Y aquí podemos ver que la lengua también entristece al Espíritu Santo. Dice el versículo 25 del capítulo 4 de Efesios: por lo cual, desechando toda mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es tremendo lo que el apóstol escribe a la iglesia en Éfeso, que es aplicable a nosotros. Por lo tanto, como ya mencionábamos antes, la lengua es un miembro destructor, es la gloria del hombre o la con que se bendice, pero también se maldice. Ahora aquí nos presenta cómo con la lengua podemos entristecer al Espíritu Santo. Y ahí es una falta muy grave que entristezcamos al Espíritu Santo, que lo contristemos. Si analizamos más detalladamente estos versículos, empezando con el versículo 25, mire cómo dice: por lo cual, desechando toda mentira. ¿Cómo se dicen las mentiras? Por lo que hablamos, o sea, la lengua. Sin lengua no podríamos hablar. Entonces, nuestra lengua. En sí, hay que aclarar algo. No es nuestro miembro físico, sino es lo que hay en el corazón. Porque del corazón es donde salen todas las cosas y salen al exterior en palabras a través de la lengua, a través de nuestra hablar. O sea, es una semejanza, es una ilustración que nos da la Biblia, que la lengua, o sea, no es en sí el miembro, lengua, sino es el corazón, pero como que nuestra lengua, como es la que se transmiten las palabras, pero la lengua lo que hace es transmitir lo que hay en nuestro corazón. Pero bueno, entonces la mentira debe ser desechada. La mentira no es algo que agrada a Dios. La Biblia, y nos dice aquí, y nos da la solución a eso: hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos fallar y necesitamos el dominio propio es controlar lo que hablamos, es controlar la mentira. El padre de mentira es Satanás. Y si nosotros nos la pasamos mintiendo, pues estamos siguiendo los pasos de Satanás, no de nuestro Padre Celestial, que es la verdad. O sea, Cristo es la verdad. Y mire lo que dice el versículo 29 una vez más. Capítulo 4 de Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Aquí la palabra corrompida viene de una palabra griega que denota o que nos enseña algo podrido, algo corrupto, algo dañino, algo destructor, corrompido, o sea que ya se ha podrido el asunto. Entonces, cualquier crítica, cualquier murmuración, cualquier mala intención que una persona tenga al hablar, pues aquí nos dice que es con intenciones dañinas, o sea, es basura, está podrido lo que esa persona, esos comentarios, esa información, esas ideas, esas murmuraciones, esas críticas, son cosas podridas que no van a beneficiar, por el contrario, van a dañar a la persona. Por lo tanto, nos dice que cuando nosotros nos reunamos, cuando platiquemos los hijos de Dios, toda palabra corrompida debe deshacerse, debe desecharse, debe hacer un lado. Y solamente debemos de hablar palabras que edifiquen, palabras que llenen, palabras que nos hagan a crecer más en la fe, acercarnos más a Dios, alentarnos, motivarnos. A eso se refiere. O sea, nosotros al hablar tenemos que ser de bendición a la vida de otros. Que nuestras palabras, como dice en Proverbios, que las palabras del sabio son como agua fresca en el verano. Imagínate qué hermoso, ¿verdad? Las palabras como buenas noticias, cuando nosotros hablamos, bendecimos, como agua fresca en el verano, un refrigerio para nuestra alma. Pero en cambio las palabras del necio son dolor, son como golpes de espada que dañan. Menciona, a veces por no hablar lo correcto, en vez de ayudar, dañamos la vida de las personas. Por eso cuando usted y yo nos reunamos con otros hermanos, otros cristianos, no significa que todo el tiempo tenemos que tener pláticas espirituales sobre la Biblia, edificantes, qué bueno. Si hablamos de otras cosas, pero nunca caer en el pecado de criticar, murmurar, y más criticar a personas que no sabemos si es verdad lo que se ha dicho de ellos, porque a veces se pueden malinterpretar las cosas, sino que yo debo hablar para edificar y para que mis oyentes en sus oídos les caiga en gracia esas palabras. O sea, no significa agradarlos porque que ellos lo que quieran escuchar, no, sino yo edifico a través de lo que yo hablo. Yo soy de bendición por lo que yo hablo. Y ya nos dice el versículo 30, ahí donde nos menciona, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, que a través de nuestra lengua, a través de nuestras palabras, cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando mentimos, cuando decimos malas palabras, maldiciones, o todo que gritería, amargura, como dice delante, esto contrista al Espíritu Santo. Por eso ya el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Y sabe que la amargura, ¿cómo se refleja? No porque la cara tiene, la persona dice, esa persona está amargada porque tiene cara de limón exprimido. Yo no sé qué esas ideas que han inventado nuestros antepasados. No, la persona amargada no es porque su rostro nada más lo refleja. Mayormente una persona amargada lo va a demostrar que lo está cuando habla, negativa, pesimista. Usted sabe, ¿cuántos no se han encontrado con personas con amargura? Pues a esto, y lo hablan, lo desprenden, lo sacan y daña y contamina esa amargura. Quítese todo enojo, toda ira, toda gritería en vana. Debemos nosotros de hablar la verdad con amor, si vamos a exhortar, vamos a hablar un asunto, tenemos que tener control, dominio propio, para no enojarnos, para no gritar, para no decir malas palabras, maledicencia y toda malicia, toda cosa mala, toda cosa con doble sentido, dañina, sucia, destructora. Por eso, mi hermano, la lengua tenemos que tener mucho cuidado con ella. Necesitamos dominar la lengua. Necesitamos que esa templanza del Espíritu Santo nos ayude a controlar lo que hablamos. Seamos prontos para escuchar, para oír, pero
recuerdo cuando entre el año 93, 95, 1993, 95, cuando estaba, yo soy en tercer año, entonces sería como el 94, 95. Un maestro muy querido, admirado, el hermano Juan de Dios Acuña, nos estaba enseñando la clase sobre teología 3, que se hablaba sobre la obra y la persona del Espíritu Santo. Y algo que él nos enseñó sobre el por qué Dios escogió, o sea, las lenguas, hablar en otras lenguas como señal inicial física de que una persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Porque así como nos dice la Biblia, nosotros de la línea pentecostal, creemos que una persona es bautizada con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Entonces él nos mencionaba, en su opinión, y es un buen maestro hasta el día de hoy, él nos enseñó que la razón que él creía, o no sé si lo había leído, o él lo estudió, Dios se lo mostró, Dios lo iluminó con eso, de que la razón por qué Dios escogió las lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo, porque es que la lengua nadie la puede controlar. Y en el momento que una persona es bautizada, que el Señor Jesús lo bautiza con el Espíritu Santo, ahí el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, demuestra que Él tiene el poder para controlar la lengua. Por lo tanto, a mí me encantó esa explicación y hasta el día de hoy la recuerdo y la aplico y pues me gustó mucho y pues es algo que no tenemos bases bíblicas para comprobarlo. Pero si lógicamente usamos nuestra lógica, podemos ver que la lengua nadie la puede controlar, pero el Espíritu Santo sí, el Señor Jesús a través del Espíritu Santo la controla cuando somos bautizados con el Espíritu Santo por el poder de nuestro Señor. Por lo tanto, hermano, hermana, no significa que ya cuando una persona ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, ya no peca con la lengua. Yo conozco muchos que han sido bautizados con el Espíritu Santo, aún yo mismo, que he fallado con mi lengua, he pecado también con mi lengua. Por eso, mi hermano y mi hermana, no importa si ha sido bautizado o no con el Espíritu Santo, necesitamos día tras día crecer en el Señor para que Él nos ayude a controlar nuestra lengua. Necesitamos dominio propio. Recordemos que nuestra lengua al hablar es para bendecir, para edificar y para dar gloria a Dios. Amén. Creo que hasta ahí llegamos el día de hoy. Dios mediante, la próxima semana seguimos con las otras dos áreas donde debemos tener dominio propio. Pero recuerde que Dios nos ayude a formar nuestro carácter, que seamos carácter fuerte, que controlemos nuestras emociones, controlemos nuestra lengua, controlemos y no hagamos malas decisiones, nuestras pasiones, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, pero sobre todo la lengua. Y para ello necesitamos la templanza, la ayuda del Espíritu Santo, que nos dé el dominio propio, para que todo lo que hagamos, sea de palabra o hecho, sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Perdónanos si hemos fallado y no hemos aplicado en nuestras vidas el dominio propio. Por eso clamamos en esta hora. Pedimos primeramente perdón y clamamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder tener el dominio propio, la templanza, para controlar nuestras emociones, para controlar nuestros malos deseos, pasiones deshonestas, deseos de la carne y todo aquello que nos afecta en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y recordemos que el dominio propio también nos ayuda para controlar nuestras emociones. Más adelante lo vamos a estar considerando. Amén. No hay peticiones de oración. Bueno, mis hermanos, seguimos orando por todas las peticiones. Recuerde, oremos los unos por los otros. Siempre que oremos, acordémonos de aquellos que necesitan de Dios también. Amén. Oremos por la salvación de las almas.
Oremos por la edificación de las almas y oremos por que la gloria de Dios siempre sea dada a Él. Amén. De parte de mi esposa, buenas noches, Dios les bendiga y acuérdense, tenemos que tener dominio